Mira que me avisaron, ¿eh? Me dijeron, Alex, no te metas ahí. Esos viejos túneles romanos guardan secretos que es mejor dejar enterrados. Pero ya sabes cómo soy. La curiosidad me puede. Y la promesa de encontrar algo gordo. Algo que cambiara las cosas. Llevaba días explorando las afueras de la ciudad, siguiendo rumores, viejos mapas ilegibles. Esta entrada estaba escondida, casi sellada por la vegetación, y un derrumbe parcial. Costó lo suyo abrirse paso. El aire al entrar, denso, frío, con un olor raro, como a tierra mojada, moho, y algo más. Algo metálico, rancio. Encendí la linterna, y el haz de luz se perdió en la oscuridad infinita del pasadizo. Los primeros metros eran estrechos, incómodos. Las paredes de piedra bruta parecían sudar. El silencio era total, solo roto por el sonido de mis pasos y el goteo constante de agua en algún lugar invisible. Avancé despacio, con la linterna rastreando cada rincón. Buscaba inscripciones, señales, algo que me dijera dónde estaba o qué propósito tenía este lugar. Pero nada, solo piedra y más piedra. De repente, el pasadizo se ensanchó. Llegué a una cámara, no muy grande pero diferente. En el centro, una especie de pozo cuadrado, cubierto por una rejilla metálica oxidada hasta lo indecible. Me acerqué con cuidado. La rejilla chirrió bajo mi peso. Al asomar la linterna, el haz no encontraba fondo, solo oscuridad, y ese olor, más intenso aquí. Definitivamente metálico, con un toque dulzón. Mientras rodeaba el pozo, noté algo en la pared opuesta. Un mecanismo. Unas palancas y engranajes oxidados, como si controlaran algo. Parecían muy viejos, pero curiosamente, no estaban atascados del todo. La tentación era fuerte. ¿Qué controlaría ese mecanismo? ¿La rejilla? ¿Algo más? Dudé un momento. La prudencia me decía que saliera. ¿La curiosidad? Bueno, ya sabes. Decidí probar una palanca pequeña. Estaba dura, pero cedió con un crujido metálico que resonó en la cámara. No pasó nada. O eso creí al principio. Un instante después, un sonido grave, un retumbar sordo vino de más adentro del túnel. Como si algo pesado se hubiera movido. Se me erizó el vello de la nuca. Miré hacia el pasadizo por donde había venido. Parecía igual. Miré hacia adelante, hacia donde venía el ruido. Oscuridad total. La linterna apenas penetraba unos pocos metros. El olor dulzón se hizo más fuerte. Y noté una corriente de aire fría que no estaba antes. Venía de más allá del pozo, del pasadizo que se abría al otro lado. La palanca que había movido debía haber abierto algo. Una compuerta, un acceso, o activado una trampa. El pensamiento me heló la sangre. Trampas. Los romanos eran maestros en eso. Decidí seguir. Sí, ya sé, soy un idiota. Pero la idea de que había algo nuevo, algo que nadie había visto en siglos, era demasiado tentadora. Y el ruido, me picaba la curiosidad. El pasadizo continuaba al otro lado de la cámara, justo después del pozo. Era más ancho que el primero. Y las paredes. Tenían un acabado más fino, casi pulido en algunos sitios. Avancé con la linterna. El suelo parecía de losas grandes y bien encajadas. Demasiado bien encajadas, pensé. Busqué juntas, desniveles, algo que indicara que eran móviles. No vi nada obvio, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. El aire seguía moviéndose, esa corriente fría que olía a metal y algo más. Algo orgánico, quizás. Di un paso más. Y entonces lo oí. Un clic suave, casi inaudible, justo debajo de mi pie. Me quedé inmóvil. El corazón se me disparó. Miré hacia abajo. La losa sobre la que estaba parado parecía normal. Pero el clic venía de ahí. ¿Una placa de presión? ¿Un mecanismo de activación? No me atreví a moverme. ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿Retrocedía? Pero si retrocedía, ¿podría activar algo al quitar el peso? La mente me iba a 1000 por hora. El goteo de agua parecía más fuerte ahora. O quizás era solo el sonido de mi propia sangre bombeando en mis oídos.
El olor dulzón. ¿A qué me recordaba? Me decidí. Lentamente, con el mayor cuidado del mundo, levanté el pie de la losa. No hubo otro clic. Pero un nuevo sonido, siseante, empezó a llenar el túnel. Venía de las paredes. Pequeños agujeros, disimulados entre las juntas de las piedras, empezaron a soltar una especie de niebla verdosa. No olía bien, para nada. Gas. Era algún tipo de gas. Tóxico, seguramente. Me tapeé con acento agudo la boca y la nariz con la manga, aunque sabía que no serviría de mucho. Tenía que salir de ahí, rápido. Me di la vuelta para correr hacia la cámara del pozo. Pero al hacerlo, mis ojos captaron movimiento en el techo. Placas de piedra se deslizaban, revelando algo oscuro y dentado. Cuchillas. Enormes cuchillas de metal oxidado, listas para caer. La losa de presión no solo soltaba gas, también activaba esto. Estaba atrapado entre el veneno y las cuchillas. El pánico se apoderó de mí. Respiré hondo, conteniendo la tos que ya me picaba la garganta. ¿Había alguna forma de desactivarlo? ¿Algún otro mecanismo? Miré las paredes, el suelo, el techo. La niebla verdosa ya cubría el suelo hasta las rodillas. Las cuchillas del techo crujían, descendiendo centímetro a centímetro. Tenía que pensar y rápido. El olor dulzón. ¿Sangre? Podría ser sangre seca, muy vieja. El gas, basado en algo orgánico en descomposición. Recordé el pozo en la cámara anterior. ¿Y si el mecanismo controlaba no solo la apertura de este pasadizo, sino también la desactivación de las trampas? Era una idea arriesgada. Significaba volver sobre mis pasos, a través de la niebla venenosa, hacia la cámara. Pero no veía otra opción. Las cuchillas estaban cada vez más cerca. Contuve la respiración lo que pude y di un paso cauteloso hacia atrás. La losa no se movió. Bien. Otro paso. El siseo del gas continuaba, pero parecía que no aumentaba. La niebla me llegaba al pecho. La tos se hizo incontrolable. Respiré un poco del aire envenenado y un ardor horrible me subió por la garganta hasta los pulmones. Me mareé. Pero seguí moviéndome. Un paso, otro. La cámara del pozo no estaba lejos. Podía ver la tenue luz de mi linterna reflejándose en la rejilla oxidada. Las cuchillas del techo ya estaban peligrosamente bajas. Podía casi tocarlas si estiraba la mano. Su filo mellado, la superficie rugosa por el óxido, daban escalofríos. Casi corriendo, tropecé con algo en el suelo. Caí de rodillas justo al borde de la cámara. La niebla me envolvió por completo. La garganta me ardía como el infierno. Tosí, luchando por respirar un aire que no me quemara. Mis ojos lloraban. A través de las lágrimas, vi la rejilla del pozo. Y más allá, el mecanismo de palancas. Me arrastré hacia él. Cada movimiento era un esfuerzo. La niebla era más fina en la cámara, el aire un poco más respirable, pero el olor dulzón seguía ahí. Llegué al mecanismo. Varias palancas, de distintos tamaños. ¿Cuál había movido? La pequeña. ¿Cuál desactivaría las trampas? No tenía ni idea. El ruido de las cuchillas arrastrándose por el techo se oía ahora más lejano, pero seguía ahí. ¿Y el siseo del gas? ¿Disminuía? No estaba seguro. Tenía que arriesgarme. Elegí la palanca más grande, pensando que si una pequeña activaba algo, una grande quizás lo pararía. O lo empeoraría. No había tiempo para pensar. Tiré con todas mis fuerzas. La palanca estaba dura, mucho más que la primera. Los engranajes chirriaron, protestaron, pero finalmente cedieron con un clonk sordo y potente. El retumbar volvió, pero esta vez diferente. Más fuerte. Más cercano, y luego, un sonido metálico y agudo, como si algo se rompiera o se liberara. Las cuchillas del túnel dejaron de descender. El siseo del gas. Sí, estaba parando. Poco a poco. Un suspiro de alivio, mezclado con la tos, escapó de mis labios. Pero el retumbar continuaba, y el sonido metálico no era de algo rompiéndose, sino de algo, moviéndose. Rápido. Muy rápido. Venía del pozo.
La rejilla oxidada sobre el pozo empezó a vibrar. Luego, con un chirrido horrible, se levantó sola, lenta, pesadamente, revelando el agujero negro debajo. El olor dulzón se disparó. Era abrumador ahora, y de la oscuridad del pozo empezó a subir algo grande, algo que se arrastraba y se enganchaba. No era una criatura, era una máquina, una construcción retorcida de metal oxidado, engranajes y poleas. Y llevaba algo enganchado, algo que reconocí con horror. Ese olor dulzón era el mismo que sentía al visitar viejos mataderos. Era sangre. Sangre seca, sí. Pero no solo eso. Había algo más fresco. Algo reciente. Lo que la máquina arrastraba eran cuerpos, trozos, restos humanos, enganchados a ganchos, a cadenas, descuartizados. Era una máquina de procesar. Los romanos no solo hacían trampas para matar, hacían máquinas para esto, para deshacerse de los cuerpos, o peor, para usarlos. El pensamiento me revolvió el estómago. La máquina siguió subiendo, chirriando y goteando algo oscuro sobre el suelo de piedra. Llegó hasta el nivel del suelo de la cámara. Era enorme, cubría casi todo el pozo. Y entonces vi lo que había activado. No era solo la rejilla. En la parte superior de la máquina había más mecanismos. Y uno de ellos, una cuchilla circular gigante, empezó a girar lentamente. Este no era un pasadizo con trampas para intrusos. Esto era la trampa final, la máquina de la muerte, y al mover esa palanca grande, la había puesto en marcha. No había escapatoria por el túnel de las cuchillas y el gas, y la entrada original estaba demasiado lejos. Estaba solo en esta cámara, con esa cosa horrible. El olor, el ruido de los engranajes, la visión de lo que llevaba enganchado. Era demasiado. Sentí que me ahogaba, no solo por el gas que aún quedaba, sino por el puro horror. La cuchilla giratoria aceleró. Un zumbido bajo empezó a llenar el aire. La máquina se movió ligeramente, posicionándose. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer? Mis ojos se fijaron en el mecanismo de palancas de la pared. ¿Podría haber otra palanca? ¿Una que la desactivara? ¿O que abriera otra salida? Me levanté temblando, ignorando el ardor en los pulmones. Tenía que intentarlo. Me acerqué de nuevo a la pared, mis manos buscando a tientas en la oscuridad. Había una palanca más, escondida tras una acumulación de óxido. Era pequeña, como la primera. ¿Sería esta? ¿O activaría algo peor? La máquina giró del todo, encarando la pared donde yo estaba. La cuchilla zumbaba. Lista. El olor era insoportable. Sentí que el pánico me paralizaba de nuevo. No podía quedarme quieto. Con un grito mudo, agarré la palanca escondida y tiré de ella con toda mi fuerza. Esta vez, no hubo retumbar. Hubo un clac seco y final. El zumbido de la cuchilla de la máquina decayó rápidamente hasta detenerse. Las luces de mi linterna parecían brillar más intensamente. La máquina se quedó quieta, muda, horrible en su silencio. El olor seguía ahí, pero sin la maquinaria en movimiento parecía menos activo. Miré a mi alrededor. ¿Había pasado algo más? ¿Alguna puerta se había abierto? No vi nada nuevo. La salida por donde vine seguía bloqueada por las cuchillas y el gas, aunque en retirada. La única opción era el pozo. Ahora que la rejilla estaba levantada y la máquina quieta, ¿podría bajar por ahí? ¿A dónde llevaría? Me asomé al borde. Oscuridad total. El olor dulzón era más fuerte, viniendo directamente de abajo. No se oía nada. Un silencio abisal. Pero no podía quedarme. El aire de la cámara, aunque mejor, seguía viciado. Y la idea de que esa máquina pudiera reactivarse. No. Tenía que irme. Busqué algo para improvisar una cuerda. Mi mochila, cinturones. No era mucho, pero quizás suficiente para bajar unos metros y ver si había salientes o un pasadizo abajo. Aseguré lo mejor que pude mi improvisada cuerda a uno de los engranajes macizos de la máquina. Irónico, ¿verdad?
usando la cosa que casi me mata para intentar salvarme. Empecé a descender. El frío era intenso ahora. Y el olor era abrumador. Me llegaba de golpe, como una bofetada. Pura muerte y descomposición. La linterna no servía de nada en esa negrura total. Solo iluminaba la cuerda y mis manos. Estaba bajando a ciegas, guiado solo por el tacto y ese olor horrible. Mi pie tocó algo. No era el fondo. Era un saliente. Una plataforma estrecha en la pared del pozo. Respiré aliviado y me aferré a ella. Encendí la linterna de nuevo. La plataforma era pequeña, resbaladiza. Y a un lado, vi la entrada a otro pasadizo. Más pequeño que los anteriores. Casi oculto. Me solté de la cuerda y me metí en el nuevo pasadizo. Era aún más estrecho. Tenía que ir agachado. El aire aquí era un poco mejor, pero el olor seguía presente. Avancé a ciegas, palpando las paredes. Parecían más naturales, menos trabajadas que los túneles de arriba. Como una grieta, más que un pasadizo. De repente, sentí una brisa en la cara. Aire fresco. ¿Una salida? Aceleré el paso, lo que me permitió el estrecho espacio. Unos metros más, y la oscuridad dio paso a una luz tenue. No era luz solar, pero era luz natural. Estaba en una cueva, una oquedad que daba al exterior. Lo había logrado. Salí de la cueva, tambaleándome, tosiendo. El aire fresco me quemaba los pulmones tanto como el gas viciado. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad de donde venía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca volveré a acercarme a esos túneles. Que se queden sus secretos y sus máquinas horribles. Salí con vida, pero una parte de mí se quedó ahí abajo, en la oscuridad, con ese olor a muerte. Siempre he sido un tipo curioso, de esos a los que no les basta con que te cuenten algo. Necesito verlo, sentirlo. Y la vieja casa abandonada en lo profundo del bosque siempre fue el cuento favorito de los viejos del pueblo. Decían que estaba maldita, que quien entraba no volvía a ser el mismo. Historias de ruidos extraños, de sombras que se movían solas, de un frío que calaba los huesos incluso en pleno verano. Para mí, al principio, era solo eso, cuentos, cosas de viejos para mantener a los críos alejados de un sitio peligroso por su propio estado ruinoso. Pero la curiosidad picó, y picó fuerte. Empecé a preguntar más, a indagar. Nadie quería hablar mucho, pero entre susurros y miradas de reojo, saqué lo justo para saber cómo llegar. No era fácil, estaba bien escondida. Una mañana de sábado, con el sol aún bajo y una mochila con lo básico, me adentré en el bosque. El camino pronto desapareció, y tuve que abrirme paso entre la maleza, guiándome por viejas referencias. El bosque se volvía más denso, más oscuro. Los árboles parecían más viejos, retorcidos, con ramas que se entrelazaban formando una especie de techo natural que apenas dejaba pasar la luz. El silencio era abrumador, solo roto por el crujir de las hojas bajo mis pies, o el lejano canto de algún pájaro que sonaba más a lamento que a otra cosa. Tras un buen rato, cuando empezaba a pensar que me había perdido, la vi. Entre la espesura, como si el bosque mismo la quisiera esconder, apareció la casa. Era justo como la describían, grande, de madera, con la pintura descascarillada, ventanas rotas que parecían cuencas vacías, y un aire general de abandono que daba escalofríos. Un porche destrozado, parte del tejado hundido, daba la sensación de que la naturaleza estaba reclamando su espacio, engullendo la estructura poco a poco. Me acerqué despacio, el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. No era solo la caminata, era una mezcla de emoción y una pizca de ese miedo que negaba sentir. La puerta principal estaba cerrada, pero una de las ventanas de la planta baja tenía los cristales rotos y la madera podrida. Parecía una invitación, aunque siniestra. Con cuidado, aparté algunos trozos de madera y cristal y me colé dentro. El aire dentro era frío y denso, con un olor a polvo, moho y algo más. Algo difícil de definir, rancio y pesado.
La luz que entraba por las ventanas rotas y los agujeros del tejado apenas iluminaba el interior. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. Avancé despacio, intentando no hacer ruido. Cada paso sobre las tablas del suelo crujía, sonando exageradamente alto en el silencio sepulcral de la casa. La primera sala parecía un salón. Había muebles antiguos cubiertos con sábanas, como fantasmas inmóviles. En una esquina, un viejo piano parecía mirarme con sus teclas amarillentas. Pasé a lo que debía ser el comedor. Una mesa grande, sillas volcadas. En el centro, un candelabro de araña colgaba precariamente del techo, cubierto de telarañas y polvo. Un frío repentino me recorrió la espalda. No era el frío general de la casa. Era una ráfaga helada que duró un segundo y se fue tan rápido como vino. Me detuve, aguantando la respiración, escuchando. Nada. Solo el latido de mi propio corazón en mis oídos. Debió ser una corriente de aire, me dije, intentando convencerme. Seguí explorando. La cocina, con trastos viejos y oxidados, botellas vacías. El aire aquí parecía aún más viciado, con un olor a podredumbre que te revolvía el estómago. En una de las paredes, una mancha oscura y grande. No quise pensar qué podía ser. Me di prisa en salir de allí. Llegué al pie de la escalera. Crujía solo con mirarla. Parecía que no aguantaría un peso, pero tenía que subir. La casa entera me llamaba, me arrastraba hacia arriba. Paso a paso, con cuidado extremo. El crujido de la madera era ensordecedor. En cada rellano, me detenía a escuchar, esperando algo, sin saber qué. A mitad de la escalera un sonido. Un susurro. O eso me pareció. Venía de arriba. Era suave, casi inaudible, como el viento colándose por una rendija. Pero no había viento dentro. Me quedé inmóvil, la mano agarrada a la barandilla rota. El susurro se detuvo. Silencio de nuevo. Mi imaginación me juega malas pasadas, pensé, intentando calmarme. Llegué arriba. El pasillo era largo y oscuro, con varias puertas cerradas a ambos lados. El aire aquí arriba era aún más frío que abajo. La primera puerta que abrí daba a un dormitorio. Una cama con un colchón desgarrado, un armario abierto. El polvo cubría todo como un sudario. En el suelo, junto a la cama, había una muñeca de porcelana. Estaba boca abajo, su cara invisible, pero algo en su postura me pareció incorrecto. Sentí una opresión en el pecho. La muñeca, ¿quién la había dejado ahí? No parecía que se hubiera caído sola. Parecía colocada. Cerré la puerta y pasé a la siguiente habitación. Era un baño. Un espejo roto sobre un lavabo sucio, una bañera con manchas de óxido que parecían sangre seca. En el espejo roto, por un instante, me pareció ver algo detrás de mí. Una sombra. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo mi propio reflejo, pálido y asustado. El aire se volvió gélido de nuevo. Esta vez, más intenso. Podía ver mi aliento en el aire. Era como si el frío emanara de las propias paredes. Salí del baño rápido. La siguiente puerta estaba entreabierta. Dudé un segundo. Esa era la habitación de la que pareció venir el susurro antes. Empujé la puerta despacio. Chirrió. Era una habitación infantil. Una cuna vieja y polvorienta en una esquina. Papel de pared con dibujos infantiles desgarrado. En medio de la habitación, en el suelo, había un pequeño caballito de madera. Estaba inmóvil, pero parecía que se había movido recientemente. Y entonces lo oí de nuevo. El susurro. Esta vez, más claro. Parecía venir de la cuna. No entendí las palabras, pero el tono era de lamento, de tristeza profunda. Se me heló la sangre. Esto no era una corriente de aire. Esto era algo más, algo que no tenía explicación lógica. Me quedé clavado en el sitio, sin poder moverme. El susurro se hizo un poco más fuerte, como si la fuente se acercara, aunque seguía sin ver nada. Un miedo primitivo me invadió. No era el miedo a caerme por un suelo podrido, era el miedo a lo desconocido,
a lo que no puedes ver ni entender. El susurro pareció rodearme. Ahora venía de todas partes a la vez, un coro de voces bajas y tristes que me envolvían, presionando mi mente. Quise gritar, pero la voz no me salía. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en medio de esa habitación, con esas voces fantasmales. Entonces, en la cuna, algo se movió. Muy despacio. No vi qué era. Solo la tela de la manta vieja que se levantó ligeramente, como si algo debajo se removiera. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero en ese silencio, en esa atmósfera cargada, fue como un trueno. La sangre se me heló por completo. El susurro se intensificó, volviéndose casi un lloro infantil. Me llegó al alma, un sonido de pura pena y desesperación. Ya no pude más. La parálisis se rompió. Me di la vuelta bruscamente y salí corriendo de la habitación, tropezando con mis propios pies. Bajé las escaleras a trompicones, sin importarme el ruido que hacía. La madera crujía y gemía bajo mis pies, como si la casa misma protestara por mi huida. Crucé el salón y el comedor a toda prisa, el olor a polvo y moho ahora mezclado con el sudor frío de mi propio miedo. Cada sombra parecía alargarse, a punto de agarrarme. Llegué a la ventana por la que había entrado. Era mi única salida. La forcé con más fuerza, con la adrenalina corriendo por mis venas. Salí de la casa a trompicones, cayendo al suelo sucio y cubierto de hojas. No me importó. Me levanté y eché con acento agudo a correr hacia el bosque, sin mirar atrás. El bosque, que antes me pareció oscuro y silencioso, ahora se sentía como un refugio, aunque cada crujido de rama o susurro del viento me hacía saltar. Corrí sin parar, el aire frío llenándome los pulmones, el corazón latiendo desbocado. No sabía si algo me seguía, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Los ruidos del bosque se distorsionaban en mi mente, convirtiéndose en pasos detrás de mí, en risas lejanas, en ese lloro infantil que se me había quedado grabado. No paré hasta que sentí que mis pulmones iban a estallar y mis piernas no daban para más. Me apoyé en un árbol, jadeando, mirando a mi alrededor. El bosque seguía siendo oscuro, pero ya no tenía esa opresión de la casa. Aún así, la sensación de que algo me había tocado, algo frío y triste, no se iba. Conseguí encontrar el camino de vuelta, aunque me pareció mucho más largo que a la ida. Llegué al pueblo cuando el sol ya se estaba poniendo. La gente me miraba raro, seguramente por mi aspecto, cubierto de polvo y hojas, con la cara pálida y los ojos desorbitados. No dije nada de lo que había pasado. Las historias de los viejos tenían razón. La casa te cambia, te quita algo, o te pone algo dentro, algo frío, algo que susurra en la oscuridad. Desde aquel día, no he vuelto a ser el mismo. El sueño se me va, y cuando duermo, sueño con habitaciones polvorientas y lloros lejanos. Escucho ruidos que nadie más oye. Siento fríos repentinos en mi propia casa. Es como si la casa se hubiera aferrado a mí, o algo de ella me hubiera seguido. Sobre todo por la noche, cuando la oscuridad lo cubre todo, es peor. El silencio de mi habitación se llena de esos susurros que oí en la casa. A veces, juraría que veo sombras moviéndose por el rabillo del ojo, sombras que no están ahí cuando me giro. El miedo ya no es algo que pueda negar, vive conmigo, es un compañero constante, un recordatorio de lo que encontré en aquel sitio olvidado. No he vuelto a acercarme al bosque, ni lo haré. Sé que la casa sigue ahí, esperando, y sé que lo que hay dentro no se quedó allí. A veces, en las noches más frías y silenciosas, cuando el viento aúlla fuera, juraría que oigo ese lloro de nuevo. Lejano, pero claro. Es un recordatorio constante de mi estupidez, de mi curiosidad. Me aventuré donde no debía, y ahora pago el precio. La casa del bosque. Ya no es solo una historia, es mi historia. ¿Y no tiene un final feliz? Cada sombra, cada ruido, cada rincón oscuro de mi casa parece diferente ahora. Como si algo se escondiera, observando.
La paz se ha ido, la tranquilidad es un recuerdo lejano. Vivo en un estado constante de alerta, esperando algo. No sé qué quería aquello en la casa. No sé qué me hizo. Solo sé que su toque, su presencia, se quedó conmigo. A veces, cuando el viento susurra entre los árboles fuera de mi ventana, suena extrañamente parecido a aquel lloro. Y la muñeca boca abajo. Esa imagen se me repite una y otra vez. ¿Por qué estaba así? ¿Quién la puso? Los cuentos de viejos ya no me parecen solo cuentos. Son advertencias. Y yo, tonto de mí, no quise escuchar. Ahora solo me queda vivir con esto. Con el frío, con los susurros, con la sensación de que nunca estoy solo. La casa me marcó, me dejó su huella, y a veces, solo a veces, siento que esa huella se está haciendo más profunda. Espero que mi historia sirva de algo, que alguien la escuche y entienda que hay lugares que es mejor dejar tranquilos, lugares que guardan secretos que no deben ser descubiertos. Nunca fui supersticioso, saben, siempre fui de los que creen lo que ven, lo tangible. Por eso, cuando compré la casa, ese detalle de la puerta tapiada en el salón me pareció más una curiosidad arquitectónica que otra cosa. La casa era vieja, sí, con ese olor a humedad y a encierro que tienen las construcciones de antes, pero tenía carácter, y el precio era imbatible. Un chollo, pensé, si hubiera sabido. Me mudé solo, con pocas cosas. La primera noche fue tranquila, ruidos normales de casa vieja asentándose. Crujidos de madera, el viento colándose por alguna rendija. Nada que me quitara el sueño. El segundo día me dediqué a explorar bien cada rincón. El salón era amplio, daba a un jardín descuidado. Y ahí estaba, la pared con los ladrillos, justo donde debería haber una puerta. Pasé la mano por los ladrillos. Fríos, ásperos. Se notaba que el trabajo se había hecho a conciencia, bien sellado. ¿Qué habría al otro lado? Un armario empotrado, quizás. O un simple pasillo que ya no usaban. Esa noche, la cosa cambió. No fue un ruido de casa vieja. Fue un rasguño. Suave al principio, como si una rata estuviera intentando colarse por la pared. Pero venía justo de la puerta tapiada. Me levanté, con el corazón latiendo un poco más rápido. Me acerqué despacio. El sonido paró. Me quedé quieto, escuchando. Nada. Debió ser mi imaginación, pensé. O un ratón, sí, un ratón gordo. Volví a la cama, pero ya no estaba tranquilo. Cada crujido, cada sombra me ponía en alerta. Miraba hacia la pared tapiada como si esperara ver algo. Una tontería, claro. A la noche siguiente, volvió. Esta vez, el rasguño era más fuerte, más insistente. Como si algo estuviera intentando, con uñas y dientes, abrirse paso a través de los ladrillos y el mortero. Ya no era un ratón. Esto era otra cosa. Un sonido deliberado, con una especie de ritmo desesperado. Me quedé helado en la cama, escuchando. No me atrevía a moverme. Duró un par de minutos, luego cesó tan de repente como empezó. El silencio que siguió era peor que el ruido. Un silencio cargado, como si la cosa al otro lado supiera que yo estaba escuchando. Al día siguiente, inspeccioné la pared de cerca. Busqué marcas, grietas nuevas. Nada. Los ladrillos estaban intactos, el mortero perfecto. Era como si el sonido hubiera sido mental. Pero sabía que no lo era. Lo había oído, lo había sentido. Esa noche, dejé la luz del salón encendida. No quería estar a oscuras si volvía a pasar. No volvió el rasguño. Volvió otra cosa. Un susurro, muy bajito al principio, como el roce de hojas secas en el viento. Pero en un sitio cerrado, sin viento, ese sonido helaba la sangre. Venía de la puerta. No eran palabras, al menos no al principio. Era solo sonido. Un murmullo constante, como si alguien estuviera hablando muy cerca de la pared, pero al otro lado. Me tapeé con acento agudo los oídos, pero no sirvió de nada. Parecía que el sonido no venía por el aire, sino que resonaba dentro de mi propia cabeza.
Una sensación horrible. Así pasaron varios días. Rasguños, susurros. A veces un golpe sordo, como si algo pesado cayera al suelo al otro lado. Cada vez más frecuente, cada vez más personal. Empecé a dormir en el sofá del salón, con una manta. No quería estar lejos de la puerta. Quería, no sé, vigilarla. O quizás, estar cerca por si pasaba algo peor. Una noche el susurro se hizo más claro. Eran palabras. No entendía qué decían. Era como una lengua antigua o distorsionada. Pero la intención era clara. Era malicia. Sentía que esas palabras se clavaban en mí, no en mis oídos. Algo me decía que no debía estar ahí. Que había invadido algo que no me pertenecía. Empecé a investigar. Hablé con los vecinos más viejos. Nadie sabía nada de una puerta tapiada. La casa siempre había tenido esa pared, decían. Como si la puerta nunca hubiera existido. Pero yo sabía que sí. Las bisagras, aunque cubiertas de mortero, se intuían. La forma del marco. Era una puerta, sin duda. ¿Por qué la tapiaron? ¿Y por qué nadie lo recordaba? La sensación de presencia se hizo constante. No era solo en la noche. Durante el día, sentía miradas en la nuca mientras leía o cocinaba. Siempre venían de la dirección de la puerta. Ponía música, intentaba distraerme. Pero los sonidos de la puerta tapiada se colaban por encima de todo. El rasguño, el susurro, el golpe sordo. Un concierto macabro solo para mí. Empecé a tener pesadillas. Sueños vívidos y horribles sobre lo que podría haber al otro lado. Figuras oscuras, manos que intentaban atravesar la pared, gritos ahogados. Me despertaba bañado en sudor, con el corazón desbocado. Y siempre, el primer vistazo era hacia la puerta tapiada. Como si el sueño fuera una advertencia, o un reflejo de la realidad. La casa empezó a sentirse más fría, especialmente cerca de la puerta. Una frialdad que no era de corrientes de aire, sino una que parecía emanar de la propia pared. A veces, el aire alrededor de la puerta parecía distorsionarse, como si miraras a través de un calor intenso, pero era frío. Una paradoja inquietante. Los susurros se volvieron más inteligibles. Fragmentos de frases. Nombres. Mi nombre. Lo decían, arrastrando las sílabas, con un tono que no era humano. Sentía que me estaban llamando, invitando. O quizás, atrayendo algo que no quería que se acercara. La tentación de picar, de ver qué pasaba si respondía, era enorme. Pero el miedo me paralizaba. Un miedo profundo, visceral, que no venía de un peligro físico, sino de algo mucho más antiguo y oscuro. Los golpes sordos se hicieron más fuertes. Ya no sonaban como algo cayendo, sino como si alguien, o algo, estuviera chocando contra la pared con fuerza, una y otra vez. La estructura de la casa vibraba ligeramente con cada impacto. Miraba el techo esperando que el yeso se agrietara. Pero no pasaba nada visible, solo el sonido y la vibración que sentía en los huesos. No podía dormir. Pasaba las noches sentado en el sofá, mirando la pared. La luz encendida ya no ayudaba. La oscuridad parecía acumularse alrededor de la puerta, absorbiendo la luz. Empecé a ver cosas. Sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Figuras fugaces que desaparecían cuando giraba la cabeza, siempre cerca de la puerta. Una noche, el susurro se transformó en una voz clara, fuerte. Venía de la pared, pero sonaba como si estuviera justo a mi lado. Una voz grave, rasposa, llena de odio. No recuerdo qué dijo. Mi mente lo bloqueó. Pero la sensación de pura maldad, de una rabia ancestral contenida, se me quedó grabada. Decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que saber qué había al otro lado. La curiosidad, mezclada con el terror, me estaba volviendo loco. Fui al cobertizo y cogí una maza. Pesada, de las de romper hormigón. Volví al salón. La luz de la luna entraba por la ventana, creando sombras largas y danzantes. La puerta tapiada parecía mirarme.
O quizás era yo el que la miraba con una intensidad enfermiza. Era el punto focal de mi universo, el centro de mi pesadilla. Levanté la maza. Dudé un instante. ¿Y si al abrirla empeoraba todo? ¿Y si desataba algo que no podía controlar? La voz en mi cabeza, la que no venía de la pared, me gritaba que parara. Pero la otra voz, la de la pared, el susurro que ahora era una promesa de revelación, me empujaba. Abre, parecía decir. Mira. No tengas miedo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y descargué el primer golpe contra los ladrillos. El ruido fue ensordecedor en el silencio de la noche. Un impacto seco y brutal. Los ladrillos se tambalearon. El mortero se desprendió en trozos. Di otro golpe. Y otro. La rabia y el miedo se mezclaron, dándome una fuerza que no sabía que tenía. Quería derribar esa pared, borrarla de mi vista. Con cada golpe, el aire se ponía más frío. El susurro se intensificaba, convirtiéndose en una especie de risa seca y crujiente que parecía venir de todas partes a la vez. Los ladrillos cedían. Uno a uno, caían al suelo con un estrépito. Se abría un hueco oscuro, un agujero en la pared que antes era sólida. El olor que salió del hueco era indescriptible, una mezcla nauseabunda de polvo viejo, humedad estancada y algo más. Algo orgánico, podrido, pero con un dulzor empalagoso. Aparté los ladrillos rotos con el pie. El agujero era lo suficientemente grande como para pasar. La oscuridad al otro lado era total, más allá de lo que la luz de la luna o la lámpara podían penetrar. El susurro se detuvo. Los golpes cesaron. Un silencio absoluto cayó sobre la casa. Un silencio diferente al de antes. Este era expectante. Me asomé con la linterna del móvil. El haz de luz fue absorbido por la oscuridad. Era como si al otro lado no hubiera espacio, solo nada. O algo peor que la nada. Di un paso adelante. El borde del agujero era irregular, con trozos de ladrillo y mortero sueltos. El frío que emanaba de dentro era gélido, quemaba. Olía peor de cerca. El dulzor empalagoso se hizo más pronunciado. Me recordaba a carne en descomposición, pero cubierta de perfume barato. Estiré la mano, con la linterna apuntando. No veía nada. Solo esa negrura absoluta. Pero sentía algo. Una textura. Húmeda y pegajosa. Retiré la mano de golpe. Me limpié en el pantalón. La sensación no se iba. Era como si la suciedad, la pegajosidad, estuviera en mi piel. Y entonces oí otro sonido. No venía de la pared. Venía de dentro de mí. Un gorgoteo húmedo, seguido de una respiración ronca y profunda. Me llevé las manos al pecho. No era mío, no podía ser mío. Era como si algo se hubiera colado dentro de mí al tocar esa cosa pegajosa. El pánico se apoderó de mí. Quería cerrar el agujero, volver a tapiarlo, olvidar que lo había abierto. Pero no podía moverme. El gorgoteo se hizo más fuerte. La respiración más agitada. Sentía una presión en el pecho, como si esa cosa dentro de mí estuviera intentando salir. Levanté la vista hacia el agujero. La oscuridad ya no era tan absoluta. En el centro, dos puntos débiles de luz, o quizás de ausencia de oscuridad, me miraban. No eran ojos, eran otra cosa. Algo que brillaba con una inteligencia antigua y una sed insaciable. Sentí que mi alma se encogía bajo esa mirada. El susurro volvió, pero ahora venía de la cosa dentro de mí, y de la oscuridad al otro lado. Se mezclaban, se reforzaban. Hablaban de hambre, de años de espera. Y entonces, la cosa dentro de mí se movió. Con fuerza. Un espasmo que me dobló por la mitad. Sentí algo desgarrándose. Y el olor dulce y podrido se hizo abrumador. Caí de rodillas, tosiendo. El gorgoteo se convirtió en una tos violenta. Y de mi boca no salió aire. Salió oscuridad. Una oscuridad viscosa y fría. Los puntos de luz en el agujero se hicieron más brillantes. Se acercaban.
Sentí que la cosa dentro de mí se retorcía, ansiosa por reunirse con lo que había al otro lado. No era un parásito, era una parte de esa cosa que había estado esperando, atrapada, al otro lado de la pared, y yo, en mi estupidez, la había liberado. La oscuridad que salía de mí se conectó con la oscuridad del agujero. Era como una marea negra, uniéndose, creciendo. Y yo estaba en medio, el puente. Sentí mi cuerpo cambiar, no de forma física, no al principio, era una sensación interna, como si mis órganos se disolvieran, convirtiéndose en esa misma oscuridad. Los puntos de luz estaban ya en el borde del agujero, eran protuberancias, lisas, negras, con un brillo aceitoso. Se movían con una inteligencia lenta y deliberada. El susurro ahora era un coro. Miles de voces, todas hablando a la vez, pero todas con el mismo tono de hambre y triunfo. El dulce olor a podredumbre se intensificó hasta el punto de quemar mis fosas nasales. La cosa dentro de mí me empujó hacia adelante, hacia el agujero. No tenía control. Era solo un recipiente, siendo arrastrado hacia su origen. Mis manos tocaron el borde del agujero. La piedra y el mortero fríos. Y debajo, esa textura pegajosa y húmeda. La misma que había tocado antes. Los puntos de luz se movieron más rápido ahora. Se extendieron, se fusionaron, formaron una masa informe en la oscuridad, una masa que se movía. Y de esa masa, algo se extendió. Un apéndice oscuro, flexible, que buscaba. Buscaba algo en la habitación. Me encontró. El apéndice me tocó. No sentí dolor, solo un frío intenso, y la sensación de que mi propia oscuridad interior se aferraba a él, como un imán. Y entonces, el tirón. Brutal. La cosa dentro de mí y la cosa en el agujero se unieron, usándome como el punto de conexión. Sentí que me estiraba, que me desintegraba. Lo último que vi fue la oscuridad del agujero, cada vez más grande, cada vez más cerca. Y los puntos de luz, ahora miles, todos mirándome. Ya no hay rasguños, ya no hay susurros, solo la pared tapiada, intacta, como si nunca hubiera pasado nada. Pero la casa está más fría ahora. Y a veces, si te acercas a la pared, jurarías que hueles algo dulce y podrido. Nunca fui de creer en esas cosas de fantasmas, ni casas encantadas, ni nada por el estilo, ¿sabes? Siempre fui más de lo tangible, de lo que puedes tocar, de lo que tiene una explicación lógica detrás, pero lo que viví en aquel sitio, bueno, eso me cambió la perspectiva, te lo aseguro. Era un viaje de esos, para desconectar, ¿entiendes? La ciudad me estaba matando poco a poco, el ruido, la gente, el estrés del curro. Necesitaba aire, tranquilidad, perderme un poco, y di con ese hotel casi de casualidad, buscando por internet sitios pintorescos, alejados del mundanal ruido. Se llamaba El Jardín Olvidado. Un nombre poético, ¿verdad? Sonaba a paz, a historia, a esos lugares donde el tiempo parece ir más despacio. Las fotos que vi online mostraban una casona antigua, rodeada de vegetación exuberante, con ese aire de grandeza decadente que a mí, sinceramente, me atrae mucho. Estaba en un valle perdido a un par de horas de cualquier pueblo decente. Perfecto, pensé. Justo lo que busco. Leí las reseñas, pocas pero todas entusiastas. Hablaban de un servicio impecable, una atmósfera única, y una paz que no se encontraba en ningún otro sitio. Vendido. Llegué una tarde de esas en que el sol ya empieza a caer, tiñendo el cielo de naranja y morado. La casona apareció al final del camino de tierra, imponente con las luces de las ventanas brillando como ojos en la oscuridad. Se veía bonita, sí, pero había algo. Una quietud que no me gustó del todo. Me recibió un hombre mayor, el conserje supongo, impecable, con un traje de esos de antes, planchado a la perfección. Tenía una sonrisa un poco forzada, ¿sabes? Y los ojos, fríos, como de cristal. Me dio la llave, pesada, de bronce, y me acompañó hasta mi habitación. La habitación era enorme,
con techos altos, muebles antiguos, cortinajes de terciopelo pesado. Olía a cera vieja y a algo más. Algo dulce, como flores secas, pero con un toque rancio. Las ventanas daban al jardín, que ahora, con la poca luz, parecía más bien una selva enredada. Esa primera noche dormí a pierna suelta. El silencio era absoluto, un alivio después de tanto jaleo. Me despertó la luz del sol colándose entre las cortinas. Me sentí descansado, renovado. Bajé a desayunar al comedor, un salón impresionante con cuadros antiguos en las paredes. Ahí vi a algunos otros huéspedes. Unas señoras mayores, muy bien vestidas, charlando en voz baja. Un caballero leyendo el periódico, con gafas de esas redondas, y una pareja joven, que parecían recién casados, mirándose a los ojos, ajenos a todo lo demás. Lo curioso era que todos parecían perfectos, sin una arruga, sin una mancha en la ropa. El caballero del periódico tenía el pelo completamente negro, sin una cana, a pesar de que por su aspecto general dirías que tenía 80 años. Las señoras, idem, piel tersa, ojos brillantes. La pareja joven, bueno, parecían sacados de un retrato antiguo. La chica con un vestido de encaje, él con un traje de esos de corte clásico. Su piel parecía de porcelana, sus ojos fijos, casi sin parpadear. Me dieron un poco de escalofrío, la verdad. Pensé, será la luz, o que estoy poco acostumbrado a ver gente tan cuidada. Pero el camarero, un chico joven, también tenía esa misma cualidad. Piel perfecta, movimientos fluidos, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Como si fueran muñecos muy realistas. Los días pasaban con una placidez extraña. El hotel era un laberinto de pasillos, salones, bibliotecas llenas de libros con lomos polvorientos que nadie parecía leer. Podías pasarte horas explorando y no encontrarte a nadie, o de repente toparte con uno de esos huéspedes perfectos en un rincón inesperado. El ambiente era siempre el mismo, una quietud casi sepulcral, rota solo por el crujido de las maderas viejas o el tic-tac lejano de algún reloj. El olor a flores secas rancias se hacía más fuerte en algunas zonas, como si hubiera algo oculto, algo que se estaba pudriendo despacio. Empecé a notar cosas raras, pequeños detalles que te ponían los pelos de punta. Por ejemplo, los espejos. Parecían más viejos que el resto del hotel, con el azogue manchado, como si hubieran visto demasiado. Y a veces, al pasar por delante, juraría que la imagen tardaba un instante en aparecer. Una noche, no podía dormir. Me levanté a dar una vuelta. Bajé las escaleras principales, que crujían bajo mis pies a pesar de la alfombra gruesa. El vestíbulo estaba a oscuras, solo iluminado por la luz de la luna que entraba por los ventanales. Y ahí, sentados en los sillones, estaban ellos. Los huéspedes perfectos. Sentados inmóviles, mirando al frente, con esa expresión impasible. No hablaban, no se movían. Parecían estatuas. Me quedé paralizado al pie de la escalera, con el corazón latiéndome a 1000. ¿Estaban dormidos? ¿O? Uno de ellos, el caballero del periódico, giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos de cristal me miraron en la oscuridad. No había reconocimiento, ni curiosidad, solo vacío. Una mirada que te taladraba el alma. Me sentí como un insecto observado bajo una lupa. No pude más. Di media vuelta y subí corriendo a mi habitación. Cerré la puerta con llave, la sentí fría y pesada en mi mano. Me apoyé en ella, jadeando. El silencio de mi habitación, que antes me parecía un consuelo, ahora me resultaba opresivo. Como si el silencio también pudiera tener peso. Esa noche no pegué ojo. Cualquier ruido me sobresaltaba. El crujido de las maderas, el viento colándose por una rendija, o eso quería creer. A veces, juraría oír pasos lentos y arrastrados por el pasillo, deteniéndose justo delante de mi puerta. Una pausa larga, y luego seguían. Empecé a investigar, discretamente, claro. Hablé con el personal, pregunté por la historia del hotel. Me contaban lo típico, que si era muy antiguo, que si había pertenecido a una familia noble. Pero nadie decía nada de los huéspedes permanentes, de esa gente que parecía detenida en el tiempo. Intenté buscar información por mi cuenta.
Encontré un pequeño archivo en una trastienda, lleno de papeles amarillentos. Registros de huéspedes antiguos. Y ahí, entre nombres y fechas, empecé a ver patrones extraños. Nombres que se repetían en décadas diferentes, con la misma caligrafía de entrada. Como si la misma persona hubiera llegado en 1920, en 1950 y en 1980. Con la misma edad, la misma profesión. Al principio pensé que era un error, un fallo en los registros, pero eran demasiados, y las descripciones de la apariencia del huésped, siempre las mismas. Empecé a atar cabos. La perfección de los huéspedes, su inmovilidad nocturna, los registros que no cuadraban. Este hotel no era solo antiguo, era otra cosa. Un lugar donde el tiempo no pasaba igual para todos, o donde algunos habían encontrado la manera de detenerlo. ¿Pero cómo? ¿Y a qué precio? El olor dulzón y rancio, el azogue de los espejos. La idea se fue formando en mi cabeza, una idea horrible, pegajosa, como una tela de araña. ¿Y si el hotel no detenía el tiempo, sino que lo absorbía? ¿Lo drenaba de la gente que se alojaba en él? Los huéspedes perfectos no serían inmunes al tiempo, serían sus víctimas, o sus cómplices. Gente que había llegado hacía décadas, quizás siglos, y que ahora estaban atrapados, conservados como mariposas en un álbum, mientras el hotel se alimentaba de la vitalidad de los recién llegados. Y yo era un recién llegado. Llevaba solo unos días, pero ya me sentía diferente. Más ligero, sí, pero también más vacío. Como si algo dentro de mí se estuviera desvaneciendo. La energía, las ganas de hacer cosas. Una apatía extraña me invadía. Miré mi reflejo en el espejo de la habitación. El azogue estaba manchado, como siempre. Pero mi cara, ¿estaba un poco más pálida? ¿Los ojos un poco más hundidos? Me pareció ver una sombra de cansancio que no estaba ahí cuando llegué. O quizás, era solo mi imaginación, jugándome una mala pasada. Esa noche, los pasos en el pasillo volvieron. Más claros, más insistentes. Se detuvieron de nuevo en mi puerta. Oí un leve rasguño en la madera, como si alguien, o algo, estuviera tanteando la cerradura. El corazón me latía desbocado contra las costillas. Agarré la lámpara de la mesita de noche, lo único que tenía a mano. Esperé, conteniendo la respiración. El rasguño cesó. Los pasos se alejaron, lentos, arrastrados, perdiéndose en el silencio del hotel. Me quedé así, en la oscuridad, hasta que el primer rayo de sol se coló por las cortinas. Decidí que tenía que irme. Inmediatamente. No me quedaba ni un minuto más en ese sitio. Bajé las escaleras con mi maleta, decidido a pedir la cuenta. El vestíbulo estaba vacío, barrido por la luz de la mañana que, extrañamente, no parecía alegrar el ambiente. En la recepción estaba el mismo conserje. Inmutable, con su sonrisa forzada. Le dije que me iba. Su sonrisa se amplió un poco, de una manera que no me gustó nada. «¿Tan pronto, señor?», me dijo, con una voz suave, casi susurrante. Le noté los ojos fijos en mí, esa mirada vacía. Me sentí incómodo, como si estuviera evaluándome. «Sí», respondí, intentando sonar firme. «Ha surgido un imprevisto. Necesito marcharme hoy mismo». El conserje ladeó la cabeza, como si no entendiera. «Pero el señor acaba de llegar. Aún no ha podido disfrutar de todas las comodidades, ni del descanso eterno que ofrece el jardín olvidado». La frase me heló la sangre. Descanso eterno, ahí estaba. La confirmación de mis peores temores. El conserje no se refería a un buen descanso nocturno. Se refería a otra cosa. Algo permanente. Algo terrible. Intenté mantener la calma. Agradezco su hospitalidad, pero de verdad debo irme. Me acerqué al mostrador, esperando que me diera la cuenta. Él no se movió. Solo me miraba con esa sonrisa que ya no parecía forzada, sino satisfecha. «Pero si aún no ha pagado», dijo, y su voz era ahora un susurro apenas audible. «Y el precio aquí es muy especial. No se paga con dinero, señor. Se paga con tiempo».
Sentí que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Las luces del vestíbulo parecieron parpadear, aunque no había ninguna luz artificial encendida. Las sombras se alargaron, se retorcieron, y vi a los huéspedes perfectos, de pie, rodeándome lentamente. Siempre me ha gustado la naturaleza, ¿sabes? El aire fresco, el silencio, buscando sitios donde la mano del hombre no hubiera metido demasiado la pata. Di con este bosque en viejos mapas, un sitio del que la gente del pueblo cercano no hablaba mucho, o lo hacían con un brillo raro en los ojos. Decían que ahí dentro el sol no se veía nunca. Una exageración, pensé yo. ¿Cómo va a ser eso posible? Pero la curiosidad, esa vieja amiga y a veces enemiga, me picó. Preparé mi equipo, la cámara, provisiones, lo normal para un par de días explorando. La entrada al bosque ya era diferente. No había el típico claro soleado. Era como cruzar un umbral. La luz disminuyó drásticamente, no gradualmente. En un paso, pasé del crepúsculo a una oscuridad densa, como si el cielo se hubiera tragado de repente. El aire también cambió. Se volvió frío, húmedo, con un olor extraño, como a tierra mojada, y algo más. Algo rancio, quizá a musgo muy viejo, o a descomposición lenta. No olía mal del todo, pero era inquietante. Saqué la linterna, aunque intentaba no usarla para que las pilas duraran. Pero era inútil. Sin ella, no veía más allá de mis narices. Los árboles eran altos, retorcidos, con ramas que se enredaban arriba, formando una bóveda impenetrable. Empecé a caminar. El suelo era blando, cubierto de hojas podridas y ramas rotas. Cada paso crujía y el sonido parecía amplificarse en el silencio opresivo. No se oían pájaros, ni insectos, nada de lo que esperarías en un bosque. El tiempo pareció perder su sentido. No había sol, ni crepúsculo, ni amanecer. Siempre era esa oscuridad uniforme. Miraba el reloj de vez en cuando, pero se sentía irrelevante, como si el bosque tuviera su propio ritmo, uno mucho más lento y antiguo. Después de lo que calculé que serían varias horas, la sensación de estar solo empezó a flaquear. No vi nada, pero la sensación es difícil de explicar. Como cuando sabes que alguien está detrás de ti, aunque no lo hayas visto ni oído. Me detenía, aguantaba la respiración, escuchaba. Solo el latido de mi propio corazón en mis oídos, y ese silencio del bosque. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia en sí mismo. Un silencio expectante. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, que la oscuridad y el aislamiento me estaban jugando una mala pasada. Pero la sensación persistía. Era como si el bosque mismo me observara, cada árbol, cada sombra. Luego empezaron los sonidos. Al principio, muy suaves. Un crujido lejano, que podría ser una rama. Un susurro que podría ser el viento, aunque no sentía brisa alguna. Sonidos que tu cerebro intenta racionalizar. Pero se volvieron más claros, más deliberados. Un rascar en la corteza de un árbol cercano, como si algo estuviera trepando. Un arrastrar suave entre las hojas, moviéndose paralelamente a mí, justo fuera del alcance de la linterna. Apuntaba con la luz rápidamente, pero nunca veía nada. Solo troncos, musgo, la oscuridad impenetrable. Mi corazón ya no latía solo en mis oídos, sino que me golpeaba contra las costillas, una alarma constante. Intenté orientarme con la brújula, pero parecía loca. La aguja temblaba, giraba sin sentido. El GPS en el teléfono no tenía señal, claro. Estaba realmente solo, y la idea empezó a hundirse, pesada como una piedra. Caminé más rápido, tropezando con raíces ocultas. La sensación de ser seguido se intensificó. Ya no era solo una sensación, era una certeza fría que se arrastraba por mi espalda. Algo estaba ahí fuera conmigo. Me detuve en seco. Escuché un chasquido detrás de un tronco enorme y cubierto de musgo. No era el crujido de una rama, era un paso. Pesado. Como si alguien estuviera intentando no hacer ruido pero fallando. Giré la linterna. Nada.
La luz rebotaba en la corteza húmeda, en las hojas brillantes por la humedad. Pero la sensación de que algo se había movido allí, era abrumadora. Mi respiración se aceleró. Empecé a hablar solo, supongo. Venga, protagonista, relájate. Es solo el viento. O un animal. Pero sabía que no lo era. El silencio había vuelto. Más denso, más pesado que antes. Decidí montar el campamento. Necesitaba descansar, pensar con claridad. Encontré un pequeño claro. Bueno, lo más parecido a un claro en este sitio, entre unos árboles especialmente gruesos. Monté la tienda rápido, con las manos temblando un poco. Encendí una pequeña linterna de camping dentro. La luz amarilla se sentía débil, vulnerable, un pequeño islote de calidez, en un océano de oscuridad hostil. Intenté comer algo, pero tenía el estómago revuelto. Cada ruido fuera de la tienda me ponía en alerta máxima. Una rama que caía, el goteo constante de humedad, todo sonaba como si algo se acercara. Me metí en el saco de dormir, pero no pude dormir. Cada fibra de mi ser estaba tensa, escuchando. El aire dentro de la tienda se sentía viciado, pesado, a pesar de que era diminuta. Y entonces lo oí. No era un crujido, ni un susurro. Era un sonido, húmedo, como algo grande y resbaladizo arrastrándose por la tierra mojada, justo fuera de la tienda. Se detuvo, justo al lado de la tela. Podía casi sentir su presencia. Era fría, antigua, hambrienta. Una cosa que no pertenecía a este mundo, pero que había echado raíces profundas aquí. Aguanté la respiración hasta que los pulmones me ardieron. El sonido volvió, pero esta vez era diferente. Un golpeteo suave, rítmico, en la tela de la tienda. Como dedos. O algo parecido. Tap, tap, tap. Silencio. Tap, tap. Un patrón irregular, sin prisa. Como si estuviera jugando. O esperando a que reaccionara. El miedo me paralizó. No podía moverme ni gritar. La linterna pequeña temblaba en mi mano. La luz proyectaba sombras danzantes en la tela. Cada sombra parecía cobrar vida, retorciéndose, alargándose, convirtiéndose en formas imposibles. El golpeteo continuó por lo que parecieron horas. A veces se alejaba un poco, luego volvía. A veces se volvía un arrastrar, luego de nuevo el golpeteo. Tortura pura. En un momento, escuché un sonido diferente. Un suspiro. Justo al lado de mi cabeza, al otro lado de la tela. Era bajo, ronco, lleno de una tristeza y un hambre infinitos. Cerré los ojos con fuerza, apretándolos hasta que vi estrellas. Recé. Yo, que no soy creyente, recé a lo que fuera que pudiera escucharme. Solo quería que se fuera. No sé cuándo me quedé dormido, o si realmente lo hice. Quizá me desmayé del miedo. Cuando me desperté, el silencio había vuelto. El aire aún era pesado, frío, pero el golpeteo había cesado. Salí de la tienda con cautela. La linterna grande casi muerta. Solo daba una luz tenue. Revisé alrededor. No había huellas en el suelo blando, nada que indicara que había estado allí. Era como si el bosque lo hubiera absorbido. O borrado. La sensación de ser observado seguía ahí, latente como un frío en los huesos que no se iba. Desmonté el campamento a toda prisa. No quería pasar ni un minuto más allí. Mi única meta era encontrar la salida. No importaba en qué dirección, solo salir de ese lugar. Intenté usar el sol como guía, pero recordé, no había sol. Me guié por la brújula, aunque no me fiaba. Caminaba, y parecía que no avanzaba. Los árboles se veían iguales, la oscuridad era la misma. La desesperación empezó a roer. Miraba el reloj. Habían pasado horas, muchas horas, y el paisaje no cambiaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle, caminando en círculos, o peor, en el mismo sitio. Mis provisiones se estaban acabando, el agua tenía un gusto raro, como a tierra. La comida, apenas podía tragarla. La garganta se me cerraba del miedo y la ansiedad.
Volví a escuchar los sonidos. El arrastrar. El rascar. Pero ahora se sentían más cercanos. Más confiados. Como si supieran que estaba perdido, que no tenía a dónde ir. Empecé a correr. Sin rumbo fijo, solo correr. Tropezaba, caía, me levantaba y seguía. Las ramas me golpeaban la cara, las raíces me hacían caer, pero el miedo era un motor más fuerte que el dolor. Caí de rodillas exhausto, sin aliento. La linterna rodó, la luz parpadeó y se apagó. Oscuridad total. Una oscuridad tan profunda que dolía en los ojos. El silencio volvió. Pero esta vez, no era un silencio vacío, era un silencio lleno. Lleno de presencias, de miradas invisibles, de algo que esperaba en la negrura. Podía olerlo ahora. Ese olor rancio, húmedo pero con un matiz nuevo, como a sangre vieja y musgo podrido. Estaba cerca, muy cerca. Sentí un roce en mi tobillo. Suave, frío, húmedo. No grité. No pude. El sonido se quedó atascado en mi garganta. Mi cuerpo se tensó, esperando el siguiente toque, el ataque. Pero no llegó. Solo el roce, y luego se retiró. Como si solo quisiera saber que estaba allí, que me había encontrado. La tortura psicológica era peor que cualquier dolor físico. Me arrastré hacia un árbol, apoyando la espalda en la corteza áspera y húmeda. Intenté regular mi respiración. Cada bocanada de ese aire frío y rancio me quemaba los pulmones. Pasé lo que pareció otra noche eterna acurrucado contra el árbol, escuchando. El bosque no dormía. Estaba vivo, a su manera retorcida y oscura. Y yo era un intruso en su sueño. Con la primera señal, casi imperceptible de que el día comenzaba, solo una ligera atenuación de la oscuridad, volví a ponerme en marcha. Cojeando, hambriento, pero impulsado por el pánico. Ya no intentaba encontrar una dirección. Solo seguía adelante, esperando tropezar con un borde, con algo que no fuera más árboles y oscuridad. Mi mente empezaba a fallar. Empecé a ver cosas por el rabillo del ojo. Formas que se movían entre los troncos, figuras humanoides que se disolvían cuando giraba la cabeza. ¿Eran reales? ¿O era la falta de sueño, el miedo? Un tronco parecía retorcerse, una rama parecía una mano huesuda. El bosque se burlaba de mí, usando mi propia percepción distorsionada en mi contra. Encontré algo. Al principio, pensé que era una roca grande, pero al acercarme, la tenue luz reveló que era una estructura, hecha de piedra, muy antigua, casi engullida por la vegetación. Era un círculo de piedras sin forma aparente, cubiertas de símbolos erosionados que no reconocí. En el centro, una piedra más grande, plana, con una hendidura en el medio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era natural. Esto era intencionado. Algo había sido hecho aquí, hace mucho tiempo. Algo oscuro. La hendidura en la piedra central parecía un canal, y había una mancha oscura en la superficie. Seca. Muy seca. Mi mente no quería formar la palabra. Me alejé de la estructura, el corazón latiendo con fuerza renovada. Este bosque no solo estaba deshabitado por la gente normal. Estaba habitado por algo que la gente normal quería evitar a toda costa. Seguí caminando, ahora con un terror más definido. El miedo a lo desconocido se había transformado en miedo a lo que que había aquí. Algo antiguo, malicioso, que usaba este lugar para sus propios fines. El arrastrar volvió, más cerca que nunca. Sonaba impaciente, como si la cosa supiera que había visto algo y no le gustara. Miré hacia atrás. En la penumbra, entre los árboles, vi algo. Alto, delgado, oscuro. Se fundía con las sombras, pero estaba ahí, inmóvil, observando. No tenía rostro, o no podía distinguirlo en la oscuridad. Solo la silueta. Una silueta que no parecía natural. Demasiado alargada, con ángulos extraños. Corrí de nuevo. Esta vez, el pánico era total. No pensaba, solo reaccionaba. Huir de lo que me perseguía.
Huir del bosque que se sentía cada vez más como una trampa viviente. No sé cuánto tiempo corrí. Mis pulmones gritaban, mis piernas ardían. La oscuridad parecía volverse más densa, los árboles más apretados. Caí de nuevo, esta vez con más fuerza. Me golpeé la cabeza contra algo duro. La visión se me nubló. Escuché el arrastrar acercándose. Lento. Implacable. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. El pánico se convirtió en una aceptación helada. Esto era todo. Este era el final. En este bosque donde el sol nunca salía. Sentí un frío indescriptible acercarse. No era el frío del aire. Era un frío que parecía venir de dentro, de la propia tierra, de la cosa que se arrastraba hacia mí. Escuché un sonido, un gorgoteo, y un olor, ahora mucho más fuerte. Ese olor a rancio y a sangre vieja. La cosa estaba justo encima de mí. No vi su forma, solo la oscuridad, pero sentí su aliento, frío, húmedo, con ese olor horrible. Y luego, un tacto, húmedo, viscoso, en mi cara. Cerré los ojos, esperando el final, pero el final no llegó como esperaba. Hubo un tirón, fuerte, y luego, nada, oscuridad, silencio. Me desperté, o eso creo. Estaba diferente. El frío seguía ahí, pero ahora parecía parte de mí. El olor rancio también. No podía moverme bien, sentía que mis miembros estaban pesados, como si estuvieran cubiertos de barro, o de algo peor. Intenté gritar, pedir ayuda, pero el sonido que salió de mi boca no era mi voz. Era ese gorgoteo, ese sonido húmedo y horrible. Miré mis manos en la penumbra. No eran mis manos, eran alargadas, cubiertas de algo oscuro y brillante. Se movían lentamente, con dificultad. Levanté la vista, vi los árboles, la oscuridad, y una figura, alta, delgada, oscura. Estaba allí, observándome, pero esta vez, sentí que me estaba mirando en un espejo. Y entendí. El bosque no solo te atrapaba, te cambiaba, te convertía en una de sus cosas, una de las cosas que se arrastran en la oscuridad eterna. Ahora soy parte del silencio, parte de los sonidos que asustan a los nuevos intrusos. Y espero en la oscuridad, siempre esperando. Mira, te lo digo en serio, hay cosas ahí abajo que uno no se cree. Y mira que he visto de todo en esta vida. Pero esto es otra liga, colega. Empezó como una chorrada, una apuesta tonta con unos colegas en la taberna. Decían que nadie se atrevía a bajar a las catacumbas viejas, las que están bajo el barrio de los artesanos. Que si fantasmas, que si ruidos raros. Puras patrañas, pensaba yo. Protagonista, el valiente, ¿sabes? La apuesta era sencilla. Pasar una noche entera ahí abajo y traer algo que lo demostrara. Una moneda antigua, un trozo de cerámica. Algo que probara que había estado en lo más profundo. Me pareció pan comido. Bajé con una antorcha, un saco pequeño y la chulería por bandera. La entrada olía a tierra húmeda y a encierro. El aire se hizo pesado al instante, como si el propio suelo respirara un aliento frío. Los primeros pasos fueron fáciles. Un pasillo estrecho, hecho de piedras irregulares, que se inclinaba hacia abajo. La antorcha proyectaba sombras alargadas, que bailaban y se retorcían en las paredes. Escuchaba el eco de mis propios pasos, amplificado por el silencio sepulcral. Era un silencio que no era vacío, sino lleno de expectación, como si algo estuviera aguantando la respiración junto a mí. El aire se volvió más frío a medida que avanzaba. Un frío que no era solo de la temperatura, sino que parecía calar hasta los huesos. Un frío que helaba el alma. Empecé a sentir una punzada de inquietud. Llegué a una bifurcación. 2 túneles idénticos se abrían ante mí, sumergidos en la misma oscuridad. Ninguna señal, ninguna marca. Tuve que elegir al azar. Tiré la antorcha al aire y seguí la dirección a la que apuntó. El túnel que elegí parecía aún más viejo. Las paredes estaban más desgastadas, y el suelo,
cubierto por una capa de polvo milenario, crujía bajo mis pies con un sonido seco y desagradable. De repente, un chasquido. Algo cedió bajo mi peso. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo desapareció bajo mi pie izquierdo. Un agujero negro, disimulado por el polvo. Una trampa. Instintivamente, retiré la pierna a tiempo. El corazón me dio un vuelco brutal. Casi caigo en la oscuridad. Me quedé quieto, temblando, con la antorcha en la mano, iluminando el agujero traicionero. Era profundo. No se veía el fondo. Y olía a humedad rancia y a algo más, algo metálico y oxidado. La broma de la apuesta empezó a perder la gracia muy rápido. Esto no era un simple paseo. Con mucho cuidado, rodeé el agujero. Cada paso era medido, lento. Empecé a fijarme en el suelo, buscando señales, cambios de color, cualquier cosa que indicara otro peligro oculto. El túnel continuaba, pero la atmósfera había cambiado. La chulería se había esfumado, reemplazada por una cautela nerviosa. Me sentía observado, aunque no viera nada. Solo piedra y oscuridad. Avancé unos metros más y la antorcha iluminó algo en la pared. Unas marcas. No eran grafitis modernos, no. Parecían antiguas, grabadas en la piedra hace muchísimos años. Símbolos que no entendía. Y entonces lo oí. Un susurro. O eso creí. Era muy bajo, apenas perceptible por encima del crepitar de la antorcha. Parecía venir de más adelante, de la oscuridad que me esperaba. Me paré en seco. Agucé el oído. Nada. Solo el goteo constante de agua en algún lugar invisible y mi propia respiración, que ahora era rápida y superficial. ¿Me lo había imaginado? Decidí seguir. No iba a acobardarme ahora. Pero la sensación de ser observado era cada vez más fuerte. Era como si los ojos invisibles de la oscuridad estuvieran clavados en mi espalda. El túnel se ensanchó y llegué a una cámara más grande. En el centro, había una especie de mecanismo. Ruedas dentadas de metal oxidado, cadenas, palancas. Parecía antiguo, pero extrañamente conservado. Me acerqué con precaución. El mecanismo estaba conectado a unas pesadas losas de piedra en el techo y en el suelo. ¿Para qué serviría? La respuesta me llegó con un escalofrío. Una trampa más grande. Esto no eran agujeros en el suelo sin más. Esto era ingeniería. Ingeniería romana, pero con una intención retorcida. Estaban diseñadas para atrapar, o peor, para aplastar. Miré a mi alrededor. La cámara tenía otras salidas, otros túneles oscuros. ¿Cuál tomar? La presión empezaba a afectarme. Necesitaba encontrar algo rápido y salir de allí. Elegí el túnel de la derecha. Parecía un poco más ancho que los otros. Un error. Apenas había dado unos pasos cuando oí un silbido por encima de mi cabeza. Levanté la antorcha. Una red. Una red pesada, hecha de cables metálicos gruesos, caía del techo a toda velocidad. Me tiré al suelo, rodando, justo a tiempo. La red golpeó el suelo con un ruido sordo y metálico. Podía haber sido yo el que estuviera bajo ella. Me levanté, el corazón latiéndome con furia contra las costillas. Esto era serio. Muy serio. Volví a la cámara central. Ya no me parecía un sitio seguro, pero al menos conocía el peligro. Los otros túneles, ¿quién sabía qué horrores escondían? La antorcha empezaba a consumirse más rápido de lo que esperaba. La cera goteaba y chisporroteaba, proyectando una luz cada vez más débil. La oscuridad parecía ganar terreno a mi alrededor. Decidí probar con el túnel de la izquierda. Fui lento, pegado a la pared, tanteando el suelo con el pie antes de poner todo el peso. La tensión me tenía los nervios a flor de piel. Este túnel olía diferente. Un olor dulzón y nauseabundo, como a carne podrida. Traté de no pensar en qué podría causar ese olor. Avancé, conteniendo la respiración. El suelo cambió bajo mis pies. De piedra a algo blando y esponjoso. Me detuve en seco, el corazón disparado de nuevo. Apunté la antorcha hacia abajo, con miedo de lo que vería.
Era una alfombra. Una alfombra extraña, hecha de una especie de tejido oscuro y denso. Pero la sensación era incorrecta. No era tela normal, y el olor venía de ahí. Recordé historias viejas. Trampas con veneno, con sustancias que descomponían la carne. ¿Era esto? ¿Una trampa de contacto? El pánico empezó a subir por mi garganta. Retrocedí con cuidado evitando pisar la alfombra. El olor se intensificó al moverme. Era repugnante. Me di cuenta de que había manchas más oscuras en el tejido, como si algo se hubiera derretido sobre él. Esto no era una broma. Los que construyeron esto no querían solo evitar que la gente entrara. Querían hacerles daño. Mucho daño. La idea de la apuesta se sentía ridícula ahora. Volví a la cámara central. No había otra opción. Tenía que arriesgarme con el tercer túnel. El que estaba justo enfrente de la entrada por la que llegué. Quizás ese era el bueno. Me con acento agudo de valor. La antorcha parpadeaba peligrosamente. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, y largarme de este infierno subterráneo. Entré en el tercer túnel, más despacio que nunca. Este túnel era diferente de nuevo. Más alto, con el techo abovedado. Las paredes estaban cubiertas de nichos, como si hubieran sido usadas para enterramientos, pero estaban vacíos. Mientras caminaba, el eco de mis pasos sonaba extrañamente fuerte en el espacio abovedado. Cada crujido del suelo, cada roce de mi ropa, se amplificaba, haciéndome sentir expuesto. Llegué a una zona donde los nichos se volvieron más grandes. Algunos tenían pequeñas repisas. En una de ellas, vi algo brillar débilmente a la luz de la antorcha. Una moneda, parecía antigua, de bronce, cubierta de pátina. Lo había encontrado, la prueba que necesitaba para ganar la apuesta. Un alivio inmenso me inundó. Metí la mano en el nicho para cogerla. Estaba a punto de tocarla cuando sentí un ligero temblor en la pared. Y un sonido. Un roce sordo, como de piedra moviéndose contra piedra. Retiré la mano de golpe. Levanté la antorcha. El techo se estaba moviendo. Lentamente, una losa enorme se deslizaba hacia abajo, diseñada para sellar el túnel. Otra trampa, y esta era para encerrarte, para dejarte aquí, en la oscuridad, con las otras cosas. El pánico volvió, esta vez con más fuerza. Tenía que salir de ahí. Ya. Me di la vuelta, y corrí. Corrí por el túnel abovedado, el eco de mis pasos resonando como disparos a mi espalda. La losa seguía bajando. Tenía que ser más rápido. Llegué a la cámara central, justo cuando la losa tocaba el suelo del túnel que acababa de dejar. Un golpe seco. Estaba atrapado. No podía ser. Miré frenéticamente a mi alrededor. La entrada principal, la de la apuesta, estaba al otro lado de la cámara. ¿Podría activarse el mecanismo central si pasaba por ahí? No tenía elección. Tenía que arriesgarme. La antorcha se consumía. La oscuridad era un enemigo más. Empecé a moverme hacia la entrada, pegado a la pared, lejos del mecanismo. Cada paso era una tortura. Esperaba el chasquido, el crujido, el sonido de algo activándose. Pero solo oía mi propia respiración, que ahora era un jadeo constante. Llegué casi a la entrada. Solo unos metros más. El aire empezaba a sentirse un poco más fresco, menos denso. Podía ver la luz tenue que venía de fuera, o al menos, una oscuridad menos absoluta. Y entonces otra vez. El susurro, más cerca esta vez. No me lo había imaginado. Era un sonido seco, como hojas secas arrastrándose por el suelo, pero no había hojas aquí abajo. Me giré bruscamente, apuntando la antorcha. Nada, solo las paredes de piedra, los nichos vacíos, pero el sonido venía de los túneles sellados, como si algo estuviera rascando desde dentro. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Lo que fuera que los romanos querían mantener fuera, o mantener dentro, seguía ahí. Y estaba despertando. No me quedé a investigar. La apuesta, la moneda,
Todo perdió importancia. Solo quería salir. Salir de la oscuridad, de los olores, de los ruidos que no entendía. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. El túnel de entrada parecía más largo ahora, la pendiente más pronunciada. Sentía el aire frío en mi cara, pero era un frío diferente al de las profundidades. Mis pulmones ardían, mis piernas dolían. Cada paso era una lucha. Y el susurro, juraría que lo oía seguirme, justo a mis espaldas, burlándose de mi huida. Llegué a la entrada, jadeando, tropezando con las raíces y las piedras. Salí al aire libre, al aire nocturno, que nunca me había parecido tan dulce. Me derrumbé en el suelo, temblando. Miré hacia atrás, hacia la boca negra del túnel. El silencio volvió, el silencio normal de la noche. Pero sabía lo que había ahí abajo. Sabía lo que se escondía en la oscuridad. La antorcha se apagó por fin en mi mano, dejando solo el olor a humo. Estaba solo, en la noche, con el recuerdo de las trampas y el susurro resonando en mi cabeza. No volví a la taberna esa noche, no por la apuesta. No podía mirar a mis amigos y fingir que había sido una aventura divertida. Había visto la cara. Bueno, la intención del miedo puro. Desde entonces no puedo dormir bien. Cierro los ojos y veo la oscuridad de los túneles. Siento el aire frío, huelo la alfombra esa, y escucho el susurro. Sé que está ahí abajo, esperando. Quizás no solo a mí. Quizás a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para pensar que un juego o una apuesta valen la pena. No me preguntes qué era el susurro. No lo sé. No quiero saberlo. Solo sé que lo oigo a veces, cuando el viento sopla fuerte, o cuando estoy solo en la oscuridad. ¿Y las trampas? Las trampas no son solo de piedra y metal, son psicológicas. Te rompen, te quitan la chulería, la valentía, te dejan con nada más que el miedo. Así que, si alguna vez escuchas historias de las catacumbas viejas, las que nadie visita, créelas. Y mantente alejado. Muy, muy lejos. No sabes lo que acecha en esa oscuridad. Pensar que todo empezó por una estúpida apuesta. Una noche en el infierno por el derecho a fanfarronear. El precio fue mucho más alto de lo que nadie podría imaginar. Espero que mis amigos nunca bajen. Espero que la historia que les cuente, si es que alguna vez puedo contarla entera, les sirva de advertencia. Una advertencia grabada en piedra y miedo. Las pesadillas son constantes. Los ojos que siento en la oscuridad, los ruidos de rascar que oigo cuando hay silencio absoluto, es un tormento que no me abandona. A veces me pregunto si no habría sido mejor caer en uno de esos agujeros. Un final rápido. Mejor que esta lenta agonía de recordar y sentir el terror de nuevo cada noche. Pero sobreviví. Y ahora estoy condenado a recordar. Condenado a sentir el frío de la piedra, el olor de la muerte, el eco de mis propios gritos silenciosos en la oscuridad. Esta historia es mi penitencia. Mi forma de avisar. Si alguna vez te encuentras cerca de una entrada antigua, olvidada, que huele a encierro y a frío, date la vuelta. Y no mires atrás. Porque hay secretos enterrados bajo la tierra que nunca deberían ser desenterrados. Y guardianes, o lo que sean, que se aseguran de que se queden donde están. Y si escuchas un susurro, un roce en la oscuridad donde no debería haber nada, reza. Reza para que no sepa que estás ahí. Porque una vez que te ha notado, una vez que has activado sus mecanismos antiguos, ya no hay vuelta atrás. Estás en su laberinto, y no le gusta que sus invitados se vayan.